poner al servicio un poco mi tiempo y mis conocimientos para que el Teatro para la Infancia tuviese esta atención sobre la diversidad y la accesibilidad, tema en el que llevo trabajando unos años gracias a la persona que os va a hablar después de mí, que es David Ojeda, que fue un profesor mío en la RESAD y con quien tuve pues, el primer contacto con este tipo de trabajo y de práctica relacionada a las artes escénicas. Yo soy directora de escena y dramaturga y desde hace unos años trabajo dando clase también a personas con neurodiversidad, con discapacidad intelectual, y estoy ahí inmersa en este universo y quería compartirlo con vosotros y con vosotras con el objetivo, este encuentro principal, de que tengáis a dos personas que están profesionalmente vinculadas a este campo, como son David y Vanessa, para que podamos reflexionar y generar herramientas que os sirvan a los socios y socias de ASITEG para poder, tanto desde vuestro plano artístico como las personas que venís más del mundo de la gestión o desde las compañías, poder hacer vuestros espectáculos accesibles o poder programar con esta accesibilidad y ver qué herramientas entre todos y entre todas podemos generar para que esto se lleve adelante. Así que hemos iniciado un grupo de trabajo junto con Jaume, ¿no?, que está también aquí, que pone aula municipal, pero él es Jaume. Y el objetivo es iniciar un proyecto que podamos presentar en primavera, si fuese posible, físicamente, y si no, pues volveremos a lo telemático, en el que reunamos un poco cuáles son las necesidades, cuáles son las herramientas que ya se están desarrollando y cómo podemos hacer que todo el público infantil, todos los niños y niñas tengan acceso a las artes escénicas. En este punto, sí, dime, Gonzalo. Disculpad, no os he comentado que vamos a Ah, grabar la sesión, así sí. que pediros que si alguno no queréis aparecer, que por favor desactivéis las cámaras y si queréis levantar la mano, que por favor utilicéis la herramienta en participantes de levantar la mano. Perdonad. Bueno, entonces el encuentro va a consistir en lo siguiente. David y Vanessa van a hacer una presentación, nos van a hablar de su trabajo y de su experiencia en este campo. David se tiene que ir un poquito antes, así que después de su intervención podremos hacerle preguntas y si hay algunas que no den tiempo, yo las recogeré y recogeré vuestros contactos para mandaros la respuesta por mail, luego intervendrá Vanessa y luego haremos un turno de preguntas también. Si nos da tiempo, sería interesante que podáis contar si alguno de vosotros o vosotras está ya en este camino hacia la integración y hacia la accesibilidad, pues para ir conociéndonos y saber quién está ya trabajando en este campo. Y tampoco me voy a enrollar más porque lo importante es que hablen ellos y además David se tiene que ir. Así que bueno, le presento. David es director de la compañía Palmira Teatro y jefe del departamento de dirección escénica de la RESAD. Como os digo, es una de las personas que a mí me introdujo en este campo y es doctor por la Universidad de Alcalá con la tesis doctoral en artes escénicas y discapacidad. Así que te doy la palabra, David. Muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias a ti, Hanna, Gonzalo y sobre todo a todos los asociados de ASITEG que os habéis unido a este encuentro y sobre todo en el interés que estáis manifestando a abrir o a continuar o a participar de esta intención que es, más allá de la inclusión, la accesibilidad, las dos patas de, no sé si un banco o de un universo o de qué, pero sobre todo dos partes fundamentales que en mi caso han constituido sobre todo lo que he ido experimentando, haciendo posible y generando alrededor de los proyectos artísticos y escénicos que he llevado a cabo. Debo disculparme porque por estar en la RESAT tengo esta tarde después una serie de cuestiones que resolver y la agenda se ha complicado. Entonces seguramente en media hora más tenga que ausentarme y os pido disculpas, ¿vale? Pero estoy disponible no ya en el encuentro, que lógicamente no voy a poder estar, pero a partir de ahora a través de Hanna o lo que sea conveniente y queráis, estoy a vuestra disposición para seguir atendiendo, vinculando, asesorando lo que sea conveniente. He establecido más o menos 4 ideas fundamentales que para mí han sido las que han generado la propuesta de lo que hago con Palmira Teatro. Y lógicamente viene un poco anterior, de lo que fue mi anterior proyecto, la compañía El Tinglao.
desde casi el año 92, por no decir, ya desde el año 92 comencé ya a hacer clases inclusivas, en ese momento clases de integración en los primeros proyectos docentes que realizaba. Y desde entonces, no en todo momento, pero sí he mantenido una relación directa a través de los proyectos artísticos profesionales que he realizado. La idea de la miscelánea, del proponer siempre un elenco desde la diversidad, por así decir. Y ese ha sido un poco el territorio que me dio lugar, primero a lo que fue la trayectoria con el tinglado de más de 10 años, la elaboración de lo que fue la tesis doctoral y que la defendí en 2005. Y a partir de ahí, pues un tiempo de otros proyectos, otras líneas de intervención, hasta que en el nacimiento de Palmira creí oportuno sobre todo no hacerlo solamente desde la inclusión artística, que ya lo venía haciendo y creo que era ya una realidad plena en lo que era el panorama artístico. Se veían ya muchas actividades a festivales, a compañías consagradas en el mundo de las artes escénicas que participan de esta intención. Y sobre todo donde encontré que estaba el nuevo campo ideológico y de propuesta activa eran en la accesibilidad de los espectáculos y la propuesta del acceso al espacio del ocio y la cultura y, ¿por qué no?, la participación directa de las personas con discapacidad. Y fue a partir del primer espectáculo el que me plantease que Palmira iba a hacer, además de la inclusión, todas sus funciones accesibles. Entonces, ese ha sido el objetivo y esa es siempre mi intención. No siempre es posible. No porque en la actualidad no tenga el posible referente tecnológico que puedo disfrutarlo a partir de una colaboración y un convenio con la Fundación Signe, sino porque a veces, aunque tengas toda la disposición, los propios espacios donde actúas no tienen el acercamiento de las personas con diversidad, las personas con discapacidad a que disfruten de la función. Primero, por la eventualidad que lleva, a veces son funciones anecdóticas, esporádicas dentro de la programación de un espacio de exhibición, o a veces por lo eventual de que una compañía que hace inclusión y hace accesibilidad llegue a un espacio de exhibición. Coyunturalmente se dan muchas coordenadas que hacen relativa a esta circunstancia que para mí es fundamental. Es decir, cuando hago un espectáculo y la función no se consigue mantener en esa intención del disfrute de un público diverso, pues creo que hay algo en ese día que no ha pasado del todo, como situación de referencias y situación de ritualidad y de hecho en sí del espectáculo de la cultura. En esa trayectoria, lógicamente, no solamente con la Fundación Signe, que es la actualidad que tengo a la hora de todos los aportes tecnológicos, sino también en lo que fue el origen del primer espectáculo de Palmira, fue el acercamiento de CESI, al Centro Español de Audiodescripción y Subtitulación, que ha ido dando muchas formaciones en muchos empleamientos y búsquedas de esta intención a muchos profesionales que nos dedicamos a las artes escénicas. Ese fue un empuje también y sobre todo también el apoyo directo en este espectáculo de Elena Sánchez Vizcaíno Flis, que fue la primera persona que hizo una tesis doctoral, que presencié sus prácticas y que estuvo en continuidad conmigo a la hora de mostrar en su tesis qué era la accesibilidad y el mundo de la accesibilidad para las artes escénicas, ¿no? Entonces pude participar de esto, estaba en ese momento de transformación y de búsquedas y fueron dos motores entre Cesía y Elena que conformaron el primer espectáculo de la compañía, Mi Piedra Roseta, con un texto original de José Ramón Fernández y que estrenamos en 2012. Desde ese momento fui haciendo otros espectáculos, un texto de Marco Antonio de la Parra, también accesible, en el Festival Idem de Casa Encendida, y en ese instante hubo una propuesta que al margen de lo que yo ya planteaba, lo que es más o menos la estructura básica de una función accesible, que era la audiodescripción y la subtitulación, fundamentalmente los programas y los programas de mano accesibles, braille, lectura fácil, encontré que el paseo táctil cubría una expectativa fundamental hacia las personas con discapacidad sensorial, pero no a las personas con discapacidad intelectual. Entonces introduje una variante que a partir de ese momento empecé a llamar paseo escénico y era que se pudiera hacer esa previa recepción de lo que iba a ser la puesta en escena y lo que va a ser todo el referente de la convención escénica para personas con discapacidad sensorial o intelectual y hacerlo simultáneamente en este sentido, siempre haciendo hincapié en diferentes espacios. En unos casos toda la línea más de convención plástica y en la otra accediendo a un énfasis mayor en la solución temática y lo que
a nivel dramático pueda tener el espectáculo. Y fue a partir de ahí también, continuamente a esto, que lógicamente mi vida en este aspecto profesional, artístico, creativo se vio transformado, y fue a través de los contactos, como hemos hablado, de estas formas de celestinos y celestinas. Entré en contacto con Vanessa y entonces se produjo un salto sustancial a la actividad que yo estaba haciendo hasta ese momento. Y fue a partir de una intervención en un espectáculo en Price de circo inclusivos. Estuvimos en un proyecto de investigación con 2 exalumnos de la RESAT ya, y trabajamos en ese momento la elaboración de un guión para un espectáculo de circo. Y todo lo que era un guión para hacer la accesibilidad del espectáculo y poder llevar a cabo toda una propuesta de atención en este sentido, que yo abría en ese instante, y que no era ya un espectáculo teatral en sí, sino que era un espectáculo de una línea mucho más alejada del espacio, no digo narrativo, pero sí del espacio dramático, como un texto dramático en sí. Y fue en ese momento donde se ha abierto una pantalla que para mí está haciendo estallar a veces la cabeza y encontrar momentos muy creativos y muy interesantes a partir de las propuestas que puedo estar realizando en esa vinculación, sobre todo en abrir nuevos horizontes a lo que es las artes escénicas, no desde el ámbito teatral, sino las artes escénicas performáticas. A veces el lenguaje del circo, el lenguaje de la danza, el performance o eventos espectaculares distintos. Y ha sido en este encuentro que, a partir de la relación con Vanessa, he podido crecer como creador y como artífice de esta singular propósito, y que en mi mente no estaba hace 10 años para nada. Solamente quería que los espectáculos que yo realizaba tuvieran la accesibilidad, pero nunca me había planteado ese salto ulterior. Esto es para mí algo sustancial, sobre todo porque no solamente entiendo ya que la situación de una propuesta inclusiva, que es para mí lo fundamental desde mi compañía, sino que la accesibilidad se convierta en un motor más de acceso a la cultura y fundamental para que las personas con discapacidad asistan, se vaya vinculado solamente al horizonte de la propuesta teatral, sino que también se abra a todo el horizonte de las artes escénicas y las artes del espectáculo. Y en ese sentido es para mí uno de los crecimientos más alucinantes que me han podido pasar como profesional, ¿no? Estoy sobre todo gustoso porque se inunda sobre todo de un momento muy creativo y muy sincrónico en lo que está pasando con cada espectáculo, y evidentemente ese proyecto inicial convirtió en una forma de buscar propuestas de innovación, si se puede decir, en todo lo que el material de la propuesta de accesibilidad que se debe hacer a un espectáculo debe conllevar. Lo dejo aquí un poco también porque creo que Vanessa puede hablar de esto mucho más específicamente y explicar todos los detalles, pero hablo de la perspectiva en la que yo he ido trazando, de lo que ha pasado antes como director de compañías inclusivas y proyectos inclusivos, a lo que como creador y director de escena me he planteado a la hora de mantener la accesibilidad como uno de los parámetros hegemónicos dentro de mi propuesta artística. Fundamentalmente, creo que la raíz básica de lo que me intento plantear siempre es que cuando voy a hacer un montaje estoy pensando cómo voy a ir resolviendo como director los momentos donde deba hacer posible la entrada de lo accesible. Es decir, el guión que voy a tener que hacer posteriormente para el subtitulado, o el guión que voy a tener que hacer para la audiodescripción, o la propuesta del detalle plástico, cómo va a poder hacer que esto que quiero contar tenga esa virtud de poder amplificar este eco estético espectacular a las personas con discapacidad en general, sobre todo la discapacidad sensorial e intelectual, lógicamente. Y eso cabe que siempre que estás trabajando y voy a hacer un proyecto, esté a la vez que generando la idea que voy a llevar adelante, cómo esa idea se va a tener que ir engarzando posteriormente y ulteriormente en aquello que va a ser también convenio de la puesta en escena. En este sentido, acuñé un artículo que escribí hace un par de años, el concepto de metaescena, que todos los que estamos aquí conocemos el concepto de metateatro, y quise hablar de la metaescena como aquello que está haciéndose plausible dentro de la función y la representación, pero que sin embargo está activando la percepción de personas que habitualmente necesitarían o un momento específico o un momento previo o posterior, y sin embargo no dañando en sí o creando una situación ajena o extraña al propósito de la puesta en escena en sí. Este concepto metaescena conlleva todo lo que son las medidas de accesibilidad, pero buscando lo versátil, virtual y sobre todo motivador en sí mismo
de lo que va a generar luego la puesta en escena. Es decir, no hacerlo ad hoc, sino irlo construyendo a medida que vas proponiéndote el desarrollo narrativo de tu espectáculo. Esta es lo conveniente. Os lo digo porque todos los que estáis aquí, aparte de la gestión, seguramente seréis directores y directoras de escena, o dramaturgistas o dramaturgos, y entiendo que es una visión que para mí conviene tener como una parte más de un diseño, como una parte más de algo que debes incluir en tu perspectiva dramático-narrativa. Y en ese sentido, activarla desde un momento previo o en consonancia a lo que va siendo la generación de tu espectáculo. Quizá porque eso se toma en sí como una medida más de tenor, de impulsos y de propósitos que genera sobre todo tu alimento creador, pero también para no llegar a un momento donde al fin y al cabo, si lo tienes que hacer al final del todo, se convierta como en un añadido y por tanto pueda menoscabar a veces tu imaginario, producir una reducción de posibilidades y sobre todo generar un espacio ajeno al final del concepto de accesibilidad, que en sí para mí es una parte más del diseño. Es como se debería entronizar realmente a estas alturas en todos los bagajes de lo que es la cultura de la escena. Es una parte más del diseño, igual que la iluminación, igual que el dramaturgismo, igual que el diseño de producción. Es una parte más y por tanto debería ocupar una parte más en todo el ámbito conformativo de los proyectos artísticos, de las direcciones artísticas y también de la genuina manera de formación a los nuevos creadores, a los creadores actuales, a los que quieran unirse al carro para configurar un nuevo espacio de gestación, sobre todo porque al fin y al cabo, y esa es la razón de norte que tengo, como de estrella polar, estamos siguiendo, sin querer o queriendo, segregando a todo un sector de población desde hace 2500 años que no asisten a ver espectáculos convenientemente y seguimos hablando de ellos como motivo fabular y ese caso ya a día de hoy con el género lo hemos conseguido transformar en cosas, pero con la diversidad, más allá de los términos, seguimos todavía haciendo un extraño giro, escorzo, y sin embargo se convierte para mí en una rabiosa actualidad a tenor de lo que está pasando en la sociedad y sobre todo como detalle de renovación antropológica y sobre todo mirada antropológica profunda a la sociedad actual y sobre todo al horizonte del arte. Seguimos siendo segregantes, no estoy diciendo que lo queramos ser adrede, pero sin querer queriéndolo lo somos, y seguimos no facilitando que el hecho de la cultura y el acceso a la cultura, al disfrute y al placer de muchísimas personas en toda la sociedad, siga estando reducida a un fin de semana determinado, a una función específica, a un momento del día y en un lugar determinado. Eso es como decir que solo podemos hacer esto si nos dan permiso. No se está haciendo del todo que sea necesariamente o urgentemente necesario y conveniente para que todo el mundo decida cuándo lo quiere y cuándo lo quiere realizar y cuándo quiere disfrutarlo. No sé si es poco o es mucho, creo que quería contar esto de manera muy sincrética, a mucha velocidad quizá. Creo que hay muchas cosas que podría desmenuzar y hablar más de todo lo que he hecho y todo lo que he dicho y todo lo que podría contaros que ha sido mi avatar, pero en resumidas me encuentro para terminar con esta situación y es que intento que ninguna de mis funciones segregue a nadie y ese es el objetivo ideológico fundamental como Palmira, como David Ojeda cuando entra a ser diseñador de realización de proyectos de accesibilidad y como persona que necesita sobre todo saber que además de hablar con las personas con diversidad encima de la escena, que ya no es nuevo, para hablar fábulas de hace 2500 años, que tampoco son nuevas, se hace conveniente que las que están siendo sujetos del arte se consoliden en sujetos activos de acceso a la cultura. Así que muchas gracias y espero que esto sea un inicio y no el fin. Pues Y un saludo para muchas personas que sin querer queriendo conozco de muchos momentos distintos de los avatares y de los celestinos y celestinas que nos reúnen. Un saludo también para todos y todas. Pues Si queréis una pregunta o algo así, todavía tengo unos 10 minutillos para poder compartir con vosotras y vosotros y si no, pues escucho todo lo que tenga que ser, me retiro y me envía Hanna las preguntas que sean y las respondo tranquilamente. Un inciso para Lola, que hace un momentito, según ha terminado Lola, hemos aplaudido todos, pero en lengua de signos, ¿vale? Ahora con Lola tenemos otra estrategia que es así, es aplaudir así en los Zooms.
También deciros que ha entrado Alba y se ha ido, se ha caído que es alumna mía. Está conectada. ¿Está conectada? Vale. Ahí estás, Alba. Me hace especialmente ilusión, que gracias por estar aquí. Ellos son un grupo de escritura. Estamos haciendo un laboratorio de escritura teatral con personas diversas y bueno, aquí está Alba. Si queréis hacer alguna pregunta, David, aprovechar estos 10 minutos que tiene. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si no, yo tengo un montón, así que... ¿No? ¿Le doy? Vale, tengo dos, básicamente. Una sería muy larga, pero igual puedes como enunciarlo. La primera es que en este cambio que has hecho en tu carrera profesional como artista siento poner al servicio tu conocimiento para otras compañías, ¿no? Como hacer ese salto en un acto de generosidad que a mí me parece muy bonito. ¿Cómo ha sido ese proceso? Y cómo podemos las personas que queremos acceder, las compañías que quieran acceder a una persona como tú, ¿no? Cuando nos llaman para trabajar en un teatro, cómo se activa tener a alguien que pueda asesorarte en ese proceso de la accesibilidad, ¿no? Y por otro lado, que nos contases, aunque sea muy brevemente, el trabajo que estás haciendo en la RESAD para que también las carreras sean accesibles para personas con diferentes discapacidades. La primera realmente es una lucha frenética entre cómo me anuncio dónde estoy y mi proceso. Quizá el puente siempre es las relaciones entre la profesión. Lógicamente estoy como profesional dentro de las web y en Facebook y lo que ya es la RESAD en vuestro entorno, pues sabéis que estoy aquí, se puede contactar directamente conmigo a través del mail o de la compañía. Y en cualquier caso, siempre es interesante indicar que si os plantearais hacer esto, es mejor tener una conversación previa, igual que la tenéis con cualquier diseñador. O sea, no es a posteriori, ya habéis hecho el espectáculo y entonces vengo yo a ver dónde me cuelo, que esa es la idiosincrasia y la actualidad permanente. Eso es tanto como voy a invitar a a ver si esto es un apaño dentro de la producción. No es un gesto por nada falto de responsabilidad, todo al contrario, creo que es un acto loable, pero no es el momento ideal. Sabemos todos los que estamos aquí que casi siempre la iluminación es lo último que nos llega en todo el proceso y nos metemos a hacer estrenos a veces con las mínimas condiciones de haber hecho una narratividad de luces y a base de funciones vamos consiguiendo esto. La accesibilidad se produce en un campo tan difícil que si no hay un acuñamiento y lectura simultánea con la dirección, la coreografía o el detalle narrativo, yo puedo llegar a decirles, esta acción que está aconteciendo es importante que la persona ciega la reciba. Y en ese instante le tengo que indicar al director de escena, al director artístico, que tal momento tenga una leve pausa. No estoy diciendo detención, sino introducción de mi detalle narrativo del espectáculo, para que la persona ciega perciba aquello que está atendiéndose. No solamente por la escucha del texto, sino por un momento sustancial de composición escénica, de convención escénica. Si eso se produce, os puedo decir, después de este monólogo no puede entrar nadie. Tiene que detenerse esto y tú dices, pero es que necesito que entre este personaje porque cambia la situación. ¿Me estáis entendiendo? Es un ejemplo estúpido. Si eso se produce previamente o voy a caballo de cómo se está conviniendo la partitura del espectáculo, se puede hacer formidable y compone, como todo recurso narrativo de un espectáculo, una parte más que lo conforma. Este es el detalle sustancial, Hanna, y es el detalle que intento ya inocularos. Si tenéis este deseo, tenéis esta intención, poneros en contacto, al igual que con cualquier diseñador, con esta faceta fundamental que es también el diseño de accesibilidad. No es un detalle técnico más, ¿no? No es una situación de compra de un filtro o de, o de aquello que dices, no, es una cuestión de dramaturgismo, os diría. Yo estoy haciendo dramaturgismo ahora mismo con todos los espectáculos no narrativos que estoy haciendo, desde la Compañía Nacional de Danza con el estreno de Giselle hasta el primer espectáculo salvaje que me invitó Vanessa, que fue el espectáculo de Akran Khan en el Teatro Price hace 3 años, que fue una pasada. Poder hacer todo el diseño de accesibilidad del espectáculo de Akran Khan hace 3 años, pues para mí fue como algo inimaginable, no lo había pensado nunca. Entonces,
Y eso tuvo que ser a posteriori, lógicamente. Estoy diciendo que no es fácil siempre. Al fin y al cabo llega siendo un sistema de anexo, lógicamente, de los espacios de exhibición y que se mantenga, por Dios, esto que se mantenga. Pero en nuestro universo creativo es muy interesante que pudieras echar ese punto primordial también al diseño y realización de lo que va a ser la función accesible. Tenerla en cuenta en ese caso. No estoy diciendo que sea previo al texto, no sea previo a lo que queráis hacer o al detalle de intérpretes. Bueno, estoy hablando cuestiones totalmente coherentes y lógicas a lo que hacemos. Pero que sí esté lo más próximamente incorporado para que esa negociación se vaya viendo según se construye. Incluso el que está realice ese guión pueda hacerla de la manera más coercitiva, encontrando el camino y recorrido posible dentro del propio desarrollo artístico del espectáculo. Eso para empezar. Con esto lo quiero resumir. No es tan simple, pero quiero resumir que sería un propósito fundamental que lo tuvierais en cuenta, ¿vale? Como un diseñador más, tiene que entrar la accesibilidad desde el origen del espectáculo, en todo su convenio posible. Y por otro lado, la parte que conlleva la segunda pregunta de Hanna, pues, ¿qué queréis que os diga? Empecé en el año 92 en una asociación de vecinos en Entrevías, haciendo integración artística con personas con y sin discapacidad, lesionados medulares, personas sordas, bueno, de todo tipo y actores y actrices que querían hacer conmigo cosas también, o sea, esa mezcolanza. El poder hacer ahora mismo la situación de hacer plausible que personas con discapacidad accedan al currículo de la RESAT y que egresen, como ha pasado ya el caso hace un año, en interpretación gestual de Marcos Pereira Villajos, y que ahora mismo haya entrado una persona a interpretación textual con discapacidad física, pues no es que yo haya estado dando la guerra, es que he intentado generar esto que estoy haciendo con vosotras y vosotros, o sea, motivar a que esto es más que necesario, conveniente en este sentido, porque es que es parte de la sociedad y es parte de que el mundo amplíe esa estrategia antropológica de atender a lo que es diferente, diverso y necesario. Y en ese sentido, pues no es más que la conversación, como estamos teniendo ahora, y la idea de que es un derecho y es un deber que tenemos, fundamentalmente, y se está produciendo. No es una situación de anécdotas, sino que ya los equipos que conforman los exámenes de ingreso, enseguida que pasa algo me preguntan, yo estoy siempre accesible, nunca mejor dicho, para favorecer todo aquello que sea conveniente, pero desde luego está siendo una estructura formidable de avance dentro de la RESAT y está siendo un regocijo y a la vez una renovación de paradigmas que funcionalmente puedan haber estado en una mirada y se están convirtiendo paulatinamente a otras posibles miradas en este caso. Y yo debo sobre todo agradecer incluso a todos mis compañeros del claustro porque están haciendo ese ejercicio, más allá de la voluntad de profesionalidad y de necesaria atención a que las personas con discapacidad que accedan a ese examen de ingresos se les atiende siempre, y si aparece todo el talento y toda la posibilidad, accedan al currículo, como han sido estos dos casos. Ha habido muchos más en otras especialidades, no voy a decirlas, porque desde que estoy aquí yo me voy enterando y voy viendo y voy conociendo, pero estos dos casos los comento como la actualidad y, por tanto, conveniente decirlo. Y no es para sacar pecho ni lucir estrellas, es por un hecho de situación de necesidad y de derechos que hay que cumplir dentro de un espacio público y, sobre todo, una educación superior en las enseñanzas artísticas. No somos los únicos, hay muchos otros lugares privados de distintos niveles de organización académica, educativa y en distintas administraciones, por tanto, no somos los especiales ni mucho menos, pero sí que estamos haciendo una labor conveniente, propedéutica y de toda coherencia legítima. Bueno, es más o menos también como resumen en este caso. Pues muchas gracias, David. Yo creo que es importante lo de la pedagogía, no solamente por las personas, que ya es muchísimo, claro, por las personas que puedan tener acceso a la formación, sino por las sinergias que se puedan producir también entre los alumnos y alumnas, ¿no? Porque yo cuando empecé a trabajar con personas con discapacidad como Lola, tuve que aprender in situ en el momento, en una producción con un montón de actores, y no tienes esa experiencia previa durante los años de aprendizaje, ¿no? Entonces me parece imprescindible porque es muy enriquecedor y muy necesario. No sé si alguien quiere preguntarle algo a
a David. ¿Alguien tiene algo que decir, que añadir? No tiene por qué ser una pregunta, puede ser un comentario. Yo sí quiero decir antes de que se vaya David que Hola. yo quiero decir la importancia de todo lo que ha dicho, y no voy a hablar como actriz, sino como mujer discapacitada, ciega, no veo nada. Y me emociona mucho porque la primera vez que vi circo fue con 50, o sea, hace 3 años que fui a eso, fue con, tengo 51, pues eso, 48 años, ¿no? La primera vez que pude disfrutar realmente lo que fue circo, ¿no? Y entonces, venía, ¿te acuerdas, David, que lo comenté a mis amigas y tal? Y mis amigas venían con sus hijos porque nunca habían visto circo. Me parece tan injusto por haber tardado, o sea, que me parece injusto por no haberlo podido disfrutar antes, y me parece súper, y lo agradezco tanto que haya empezado David, porque fue un disfrute bueno, que es maravilloso. Y esos niños que al pasar por el paseo táctil y tocar los muñecos y tocar las figuras para luego hacernos componernos espacialmente cómo es el escenario, cómo es lo que se va, cómo es un aro cuando se cuelgan o un trapecio, pues esos niños, o sea, es maravilloso que desde pequeñitos ya se pueda disfrutar. Yo no lo descubrí hasta los 48, ¿no? Pero me parece súper importante y me parece muy necesario todas estas charlas, y que seamos conscientes que también estamos aquí. Es que estamos aquí, somos parte de la sociedad. Y bueno, solamente quería decir eso por el trabajo tan grande que están haciendo Vanessa y David. Y no quería pasar sin decirlo porque es algo muy importante para las personas que no tenemos esa, pues que tenemos que esperar a que que este fin de semana tiene audiodescripción esta obra de teatro y no puedo ir porque me voy no sé qué y ya no lo puedo ver, ya está. Pero bueno, que parece que me dan permiso para ir ese día y si no, pues no puedo disfrutar como los demás, elegir y tal, ¿no? Bueno, debo añadir también que lo que dices, Lola, como discurso, además, ese disfrute momentáneo que puedes tener, no lo escoges tú, es el que se te ofrece. Sí. Imaginar que todos los que estamos aquí no hubiéramos visto el teatro y la danza que hubiéramos querido, sino la que nos hubieran dicho que teníamos que ver. Eso, pensarlo así, a ver qué os parece. Y esto está siendo ya impresionante. Lo que está diciendo como discurso Lola es impresionante. La cual, o sea, para mí es, o sea, no entiendo otra manera y ojalá pueda ser más. Pero plantearos esa pregunta que os lanzo, ¿no? ¿Cuál sería nuestra capacidad de aprendizaje si solamente hubiéramos leído los libros que nos hubieran dicho, hubiéramos visto los espectáculos que nos hubieran dicho ese día y no otro? Y este tipo de espectáculos, estos no puedes, es que no se hacen. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Soy así de drástico, así de blanco-negro, para que entendamos la tesitura política que está ante la que estamos. Es una tesitura política, nunca mejor dicho. ¿Vale? Y esto es, sin querer queriendo, somos partícipes y se tiene que cambiar haciendo, no hay otra. Bueno, lamento mucho tenerme que ir. Bueno, si quieres, Jaume, estoy un momento más. Y muy breve, solo quería darte las gracias porque que estéis haciendo este trabajo en la RESAT. Anima a mucha gente que estamos, yo también me dedico a la integración social a través de las artes escénicas, y anima muchísimo ver que por arriba se está haciendo, anima a la gente que estamos en sitios más humildes o en sitios en contacto directo a seguir haciéndolo, ¿no? Por eso nada, solo quería daros las gracias. Nada, por Dios, todo lo contrario, es que es un derecho que hay que hacer. Y yo digo, cuando no nos anunciamos, incluso no somos portavocías, mira lo que nos está pasando, sino que es natural, es lo que debiera pasar. O sea, que tanto los estudiantes como el claustro a veces ni saben que hay una persona de tal nivel y se están formando. Esa situación de sujeto no omnisciente, sino de ciudadano que participa dentro del currículo sin más, es lo conveniente. Digamos, no por obviarlo, no por ocultarlo, sino porque sea natural el proceso de un derecho y el proceso de una elección. Como comenta Lola, ojalá pudiera escoger qué puede ver y no lo que le decimos que ha de ver, que es lo que todavía está pasando. Estamos en ese territorio y para mí eso todavía me rompe las neuronas y las meninges y me crea todavía contradicciones.
Idoia creo que quería hacer una pregunta. Idoia. Sí. Más que pregunta era comentar precisamente eso que ha dicho él, que para mí, yo soy de las que procuro dentro de mi centro hacer cosas accesibles, inclusivas, etcétera. Y lo que me he encontrado es que por esa circunstancia de que no puede ser siempre, te encuentras con que tienes muy poca respuesta, porque como no puede ser siempre, tienen sus planes hechos porque no pueden acudir a disfrutar de teatro, a disfrutar de cine o a disfrutar. Yo además vivo en un pueblo pequeño que todavía tienes muchísimas menos, pues vamos, si no se las doy yo en mi centro, no tienen prácticamente posibilidades. Entonces, claro, cuando organizas algo que no puede ser siempre, porque yo tampoco tengo muchos medios, te encuentras con que no acuden porque a pesar de que contactas con las asociaciones y demás, pues claro, ellos ya tienen sus planes hechos, sus organizaciones, y a mí me ha pasado. Yo hago muchas cosas inclusivas, pero cuando las haces, a pesar de que has contactado, de que estás en contacto, y dices, oye, pero me estáis pidiendo que os haga, las hago y luego no acudís, no respondéis, y te dicen, claro, pero es que como normalmente no se hace nada, no están acostumbrados a ir al teatro, no están acostumbrados a ir al cine y no cuentan con ello. Es tan triste como eso. Pues gracias, Hanna, gracias, Gonzalo, gracias a todos ASITEG, y ojalá sea más que nada un inicio formidable y de apertura a muchas personas que viven en la sociedad, que es lo que hace falta. Y lamento tener que irme, porque el foro tiene mucho sentido. Gracias. Chao. Adiós. Gracias, David. Nada, vosotros y vosotras. Chao. Suerte, Vanessa. Bueno, pues Vamos vamos. en familia, vamos. Sí. Yo solo Bueno, añadiría está caldeado el ambiente, Vanessa. Creo que va a ir bien. a lo que, chao. Buenas tardes. Chao. Buenas noches. Chao. A lo que decía Lola de que ella vio circo también a los 48 años, ¿no? Pero dentro de las programaciones de muchos teatros, yo trabajé con ella y ella como actriz también era la primera vez que estaba siendo programada en un festival, o sea, en una programación habitual fuera de un festival accesible o fuera de un festival para personas con discapacidad, ¿no? Y eso también fue muy impactante para las dos, para mí porque lo viví con ella y para ella como actriz, ¿no? Bueno, voy a presentar a Vanessa para honrar los tiempos un poquito. Aquí estamos. Vanessa es responsable de accesibilidad e inclusión de Madrid Destino en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Alguien tiene el micro? No. Y actualmente desarrolla desde la Administración Pública, entre otras cuestiones, la propuesta, el diseño y la coordinación de acciones y contenidos sobre accesibilidad e inclusión en los centros y espacios de las distintas programaciones culturales, campañas y eventos municipales. Es experta en la implementación de políticas en material de discapacidad, con experiencia en distintos puestos ligados al apoyo y a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y de sus familiares de lo terapéutico, educativo y social. Especializada en accesibilidad universal y cognitiva, en inclusión de personas con discapacidad en el empleo y en la introducción de procesos de mejora en ONGs a través de sistemas de calidad. Asesora y formadora, con más de 20 años de experiencia en la incorporación de la perspectiva de accesibilidad y universal cognitiva de forma transversal en proyectos de diversa índole. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias. Ahora me da cosa porque habíamos quedado que no se contaba el currículum. Pero porque contigo me daba tiempo, con David es que como se tenía que ir. Bueno, nada, antes de nada agradeceros que estéis, me siento muy en familia, muy acogida. Me encanta poder estar porque me cuesta a veces
llegar a precisamente pues, al ámbito más artístico. En este caso, la idea era que yo comenzara o soltara yo mi chapa y luego hablara David. Como David ha tenido este imprevisto, mi presentación o lo que os quiero contar es mucho más global. Va dirigido un poco a que veáis cómo se debe de incorporar la perspectiva de la accesibilidad dentro de los distintos proyectos artísticos que haya, y no solamente en la parte artística, que es lo que, en lo que se ha centrado más David, sino en todo lo que es la experiencia cultural, desde que uno sale de casa hasta que entra, que en todo este caso pues tiene que ser obviamente accesible. Y cómo incorporamos no solamente la perspectiva de la accesibilidad para hacer inclusiva el proyecto que vayamos a hacer, el evento o la actividad, sino también cómo incorporamos, y precisamente lo decías tú, Hanna, y hablaba también Lola, a las personas con discapacidad dentro de la programación artística a pleno derecho como artistas, que es fundamental. Eso también es inclusión. Bueno, os voy a poner una presentación, es un poco larga, pero voy a ir cortando cosas. Si hay alguna duda o hacemos un 2.0, fenomenal. Sobre todo porque me parece muy importante eso, contextualizaros, si no venís del mundo de la accesibilidad, para daros un poco claves importantes a tener en cuenta a la hora, no solamente de incorporar determinadas herramientas, sino de por qué se hace y de qué justifica todo esto, ¿no? Entonces, Lola, tengo una presentación que es bastante... bueno, hay muchas... diapositivas con imágenes y tal. En la medida de lo posible voy a intentar hacerte una audiodescripción, ¿vale? Vanessa, no te preocupes porque os veas seguro que sé de lo que estáis hablando. O sea, que vale, no te preocupes. si no, Lola, como hablamos y me preguntas, Sí, ¿vale? vale, tranquilo. Esto. Okay. A ver, un segundito que entro ahora de la presentación. A ver, que esto de compartir pantalla, a ver si está aquí ahora mi presentación. Esperad, que ahora ya no lo veo, disculpad. Ahora. Venga, yo creo que ahora sí, yo creo que ahora lo veis. ¿Se ve? Sí, perfecto. Vale, bueno. Pues mirad, vamos a ver. Un poco, para que os hagáis una idea, para aquellos que no conozcáis Madrid o qué es Madrid Destino, Madrid Destino es la empresa pública que gestiona toda la parte de cultura, turismo y negocio y depende directamente del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué gestionamos desde Madrid Destino? Pues aquí estáis viendo un poco las fotos de lo que hacemos. No solamente los espacios municipales como el Fernán Gómez, el Circo Price, Matadero, Conde Duque, Media Lab, Cineteca, Cibeles, sino también las propias campañas, y las fiestas del Ayuntamiento de Madrid, pues la campaña de Navidad que acaba de terminar, el Año Nuevo Chino que empieza ahora, Veranos de la Villa, San Isidro, Noches de Ramadán, bueno, todos estos festivales grandotes que hay, es por contextualizarlo. Es una empresa enorme, con muchísima actividad cultural y no cultural. Esto es un poco lo que gestiona y lo que llevo dentro de mis atribuciones como responsable de accesibilidad. ¿Esto qué hace? Pues que yo haya podido acceder. Yo soy maestra de educación especial y psicopedagoga, llevo toda la vida trabajando en el mundo de la discapacidad, en el mundo además del asociacionismo, en el tercer sector, y paso a la administración, doy este salto a la administración pública, y lo cual me ha permitido llevar a cabo un montón de cosas que desde fuera quería poder, bueno, pues hacer, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo ingente, hay mucha actividad y mucha cosa, pero es verdad que es una oportunidad enorme para poder hacer ver que la necesidad de que todos necesitamos medidas de accesibilidad y que la cultura es para todas las personas,
más allá de las necesidades de apoyo que tengamos. Y eso es un poco una de los primeros principios que quiero mostraros, que quiero deciros. O sea, en este caso es fundamental que hagamos accesibilidad, porque es un derecho para todas las personas, porque todas las personas tenemos derecho a participar de la cultura, ¿no? La cultura es un derecho para todos. Entonces, ¿desde dónde partimos? Partimos desde la palabra accesibilidad, pero la palabra accesibilidad hasta hace muy poquito tiempo solo estaba o se consideraba y era dirigida a una minoría, y dentro de esa minoría, que eran las personas con discapacidad, además solamente se reducía a intervenir sobre lo físico. El resto estaba completamente obviado y olvidado, o sea, no existía nada más. Esto ha hecho que durante mucho tiempo, pese a que tenemos muchísima legislación, no se haya cumplido, porque bueno, total, si para unos pocos, para unos pocos que no vienen además al teatro, como decía Idoia, que a mí también me cuesta, que a veces, y ahora te diré y contaremos un poco cómo tenemos que hacer accesible también la información, ¿no? Pero como nunca se había hecho nada para todas las personas, pues esas personas obviamente no tienen el hábito de poder asistir. Entonces, poco a poco, es verdad, ha habido un cambio de paradigma, y se ha empezado a ver realmente que había que incluir la diversidad en los proyectos culturales, pero ya no solamente la diversidad en el género, que como decía David, pues ya se ha incorporado, es que estamos acostumbrados a diseñar cosas para sota, caballo y rey, y no es verdad, somos diversos todos. Tenemos una diversidad enorme de cuerpos, de tamaños, de altura, la movilidad, el género, las capacidades intelectuales, los gustos, ¿no? Igual que hay una multidisciplina para diferentes gustos, ¿por qué no se diseña a tenor de la diversidad que es muy variada y muy rica, ¿no? Entonces, bueno, un poco por poneros en este contexto, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Qué es lo que separa realmente la capacidad de la discapacidad a la hora de poder diseñar? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué involucramos solamente a la persona que no tiene necesidades y que está cortada por el mismo patrón? Una reflexión que yo os hago: ¿qué es realmente lo que discapacita a la persona o el entorno? Si yo genero medidas de accesibilidad y hago que el entorno esté ajustado a las necesidades de cada una de las personas, ya tengan discapacidad o no, esas personas van a poder participar, puesto que el entorno está adaptado. Entonces, esta es un poco la idea que yo quiero transmitiros, que en realidad lo que discapacita no es la persona, sino es el entorno. Nosotros podemos tener un Ferrari estupendo, que si nos vamos por un camino de cabras se nos romperá el Ferrari, y eso es estupendo, pero es que el entorno no está adaptado para poder llevar ese supercoche, ¿no? Es un poco un ejemplo burdo, pero la realidad es un poco esa. Entonces, para eso hablamos siempre de accesibilidad universal, ¿vale? La accesibilidad tiene que llegar a todos los ámbitos de los distintos del proyecto, ¿no? Que hagamos. O sea, todos los entornos, procesos, servicios, bla, 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 tienen que ser comprensibles y utilizables por todas las personas, pero además por todas las personas con las suficientes condiciones de seguridad, de comodidad y de la forma más autónoma posible. Esto de que las personas con discapacidad solo pueden venir acompañados, no, yo tengo que velar por si vienen acompañados, tengan además esa persona con discapacidad su espacio y el de sus acompañantes, ¿no? Y que no estén cada uno en un lado. Pero también tengo que velar porque las personas puedan asistir a nuestros eventos y a nuestros proyectos de la forma más autónoma y segura posible, ¿no? Entonces, para eso incluimos la parte de la accesibilidad universal. Y esta accesibilidad universal como obligación general, pese a que hay un montón de legislación desde hace muchísimos años, desde el año 84 tenemos muchísima legislación. No os quería aburrir, si queréis que en algún momento hablemos más de legislación en profundidad, lo hacemos, pero hay mucha y es muy variada, y encima tenemos además el tema de que está la legislación estatal, luego la autonómica, luego la municipal.
o sea, que hay luego cada entidad, cada comunidad y cada provincia tiene su propia legislación, que es como para rizar el rizo, pero quiero que os quede claro que todo esto viene enmarcado por la Ley General de Discapacidad. Es un texto que se aprueba en el 2013 y que en ese texto ya hablaba de que en el 2016 todos los espacios, tanto públicos como privados, que fueran de uso cultural, tenían que ser accesibles. Todos los espacios, culturales o no, en este caso, como estamos hablando de cultura, tenían que ser accesibles. Aún así, promovían una moratoria hasta el 4 de diciembre del 2017. Eso ha pasado y seguimos sin ser accesibles. Por lo tanto, es verdad que aquí la administración pública tiene que darle un empuje, pero al final es una cosa de todos y retomaré un poco también lo que contaba David, ¿no? Y es que es fundamental que incorporemos la perspectiva de accesibilidad desde el minuto 1 del proyecto, ¿no? O sea, luego a posteriori se pueden hacer adaptaciones, yo me encargo de hacerlas en mi práctica diaria, pero porque es verdad que en este sentido muchas de las composiciones, bueno, 99% de las composiciones artísticas que se producen no llevan esta perspectiva. Es muy difícil adaptar a posteriori, ya lo veréis, pero eso no significa que no se pueda hacer. Pero realmente llegaremos a generar verdadera accesibilidad si lo incorporáis, si cada vez, cada persona que genera proyectos lo va incorporando desde el minuto 1. ¿Por qué os cuento esto? Al final, de la accesibilidad, es que la accesibilidad al final es una cuestión que nos atañe a todos. Todos, tengamos un certificado de discapacidad o no lo tengamos. Yo me quito las gafas y no veo, no tengo una discapacidad, pero sí que tengo una miopía estupenda que me impide ir sin mi producto de apoyo, que son las gafas, ¿vale? Esto es una medida de accesibilidad. Quiero decir que, obviamente, las personas con discapacidad van a ser más vulnerables, y ahora lo vamos a ver, y van a necesitar unas medidas más específicas, pero necesitamos que realmente las personas se vayan haciendo a la idea de que todos en algún momento la vamos a necesitar. Personas con discapacidad, obviamente, pero también personas mayores que son susceptibles de deterioro físico o cognitivo, o cualquier turista que no domina nuestro idioma y obviamente migrantes, etcétera, ¿no? Lo que os digo es que efectivamente las personas con discapacidad sí que tienen una mayor vulnerabilidad y por lo tanto necesitan unas medidas más específicas, ¿vale? Pero gracias a que un poco ha ido cambiando esta mirada de que ya no estamos en un modelo tan asistencial, sino que estamos en un modelo centrado en la persona, en un modelo en donde estamos viendo que si ponemos y adaptamos el entorno, si realmente hacemos que la persona, uy, se me está, perdonad porque se me está acabando la batería, disculpad. Ay, a ver si se apaga, me quedo sin sonido, es que no tengo aquí el cargador. A lo que voy es que si realmente podemos hacer, adaptar y poner las medidas de accesibilidad necesarias, al final realmente vamos a promover que la persona pueda participar en igualdad de condiciones, ¿vale? Por lo tanto, en este caso no vale cualquier solución de accesibilidad, insisto que tiene que ser soluciones que sean seguras, autónomas y que generen la dignidad en las personas, en este caso las personas con discapacidad. Esto de no tener una rampa al inicio o en la propia entrada de un teatro y que tengan que entrar por las personas con silla de ruedas por la parte trasera o por el montacargas, etcétera, etcétera, pues bueno, pues no es lo más digno. Debemos tener un poco esa mirada desde ahí. Obviamente fundamental y de verdad, o sea, voy a repetiroslo hasta la saciedad, pero es fundamental diseñar y ajustar las medidas desde el minuto 1 de la creación del proyecto. Es lo que contaba David de la mirada desde ese momento, desde el momento en el que va creando la obra,
va viendo cómo va a ver cada uno, entenderme la palabra ver, pero cómo va a participar cada uno de su obra. Cada persona, si tiene una discapacidad, si va a tener unas necesidades específicas a la hora de ver la función, porque sea una persona ciega o porque es una persona sorda o porque tiene autismo y puede haber luces estroboscópicas. Eso seguro que ya lo tenéis mucho más adquirido en vuestras composiciones y en vuestros proyectos, ¿no? Esto de los estrobos, por ejemplo. Bueno, pues todo esto es un poco así. Y daros cuenta también que los requisitos de accesibilidad no se han hecho de forma aleatoria, sino que responden realmente a las necesidades de los usuarios, ¿no? Un poco esta es la idea. Y ahora, después de todo esto, ¿cómo realmente lo incorporamos? Vale, fundamental es trabajar de forma coordinadamente. Tenemos que trabajar de forma coordinada todos. ¿Vale? Las direcciones artísticas, obviamente, pero también las gerencias, el diseño, la comunicación, la producción, la técnica, seguridad, equipos de emergencia. Bueno, en mi caso, porque hago eventos muy multitudinarios, los hago muy chiquititos, pero a la vez muy multitudinarios. Daros cuenta, imaginaros los conciertos de la Plaza Mayor en San Isidro, por ejemplo, 15.000, 20.000 personas. Aquí, para que todo salga bien, cada uno tiene que incorporar la perspectiva de accesibilidad en su expertise, en lo que hace, en su práctica diaria. Vosotros, obviamente, pues en las composiciones artísticas, pero no nos sirve de nada, y esto lo vamos a ver ahora, no nos va a servir de nada incorporar la adaptación o incorporar medidas de accesibilidad para los propios contenidos si el resto no va a estar adaptado. Quiero decir que si yo estoy haciendo una audiodescripción para que vengan personas ciegas, pero luego no estoy asegurando que en el patio de butacas estén reservadas plazas específicas para personas ciegas, para que puedan venir con el perro guía, para que el perro guía también pueda estar a gusto, o incorporo una persona en lengua de signos, un intérprete en lengua de signos, para que las personas sordas puedan disfrutar de nuestra función, pero luego no reservo las plazas enfrente del intérprete de lengua de signos, pues estamos haciendo pues una accesibilidad a medias, realmente no va a ser accesible, por mucho que hayamos adaptado los contenidos y hayamos puesto esta medida. Ahora os voy a poner algún ejemplo claro. A esto se llama medida de accesibilidad, o sea, es la cadena de accesibilidad. Todo desde el primer momento tiene que estar, ¿no? Lo que os decía, no solo pasa por adaptar los contenidos, sino que la adaptación de los contenidos obviamente invitan a la participación, pero que el resto está adaptado es lo que realmente genera oportunidades. Y os digo, insisto, la experiencia cultural no solamente es la función, sino desde que salgo de casa hasta que vuelvo a mi casa. Porque ir a la cultura, quitando en estos momentos COVID, ir a ver al cine, ir a ver al teatro, ir a alguna actividad o tal, implica pues normalmente un acto social, ver a gente, quedar con ella, tomarte una copa antes o después, o luego ir a cenar, aparte del propio, de lo que estés haciendo. Y más si encima pues se hacen los alrededores, o a veces en mis propios espacios, en los espacios que yo gestiono, hay también cafeterías o hay barras para tomar algo, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar, tiene que ir de la mano. ¿De acuerdo? Entonces, los accesos y los entornos tienen que ser accesibles, tiene que haber tecnología para la señalización y la localización de los diferentes espacios, la difusión, la comunicación, todo lo que hagamos también tiene que ser accesible. Quiero decir que si yo estoy generando un montón de actividades para personas sordas porque voy a incorporar lengua de signos, pues la comunicación que vaya a hacer para que esas personas se enteren de que estoy haciendo este tipo de actividades tendrá también que ser en lengua de signos. Tendré que hacer vídeos informativos en lengua de signos y subtitulados y además locutados, y además quiero que sean realmente accesibles, porque la lengua de signos, esto es un encaje de bolillos, pero es un poco así. La lengua de signos, pues como nos ha pasado antes, si yo quiero que mi vídeo sea accesible, además, si quiero que Lola, por ejemplo, se entere de que estoy haciendo funciones accesibles en lengua de signos, lo tendré que locutar. No solamente hacerlo en lengua de signos y subtitulado, sino contar qué es lo que estoy diciendo. Y eso a veces
pasa que las diferentes entidades de discapacidad sí que pelean por hacer accesible lo suyo y luego se olvida de que tienen que hacer lo suyo accesible para el resto. Bueno, estas cosas, ¿no? O sea, por eso es darle una visión holística a todo. Luego estarían las adaptaciones de los contenidos y obviamente medidas de accesibilidad para la actividad. La evacuación es importantísima, ¿no? El que puedan evacuar las personas con discapacidad de la mejor manera posible. Mirad, esto es un mapa, o sea, esto es como yo evalúo, por ejemplo, un entorno previo a hacer pues estos creo que fue San Isidro del 2018, este es el mapa de la Plaza Mayor. Bueno, yo me siento con los distintos equipos de las diferentes áreas y este, por ejemplo, es un mapa en donde estamos viendo las salidas que son accesibles en silla de ruedas, donde vemos en el centro donde va a estar el baño adaptado, donde hay una plataforma en altura también, porque son conciertos de pie y por lo tanto para que las personas en silla de ruedas puedan disfrutar del concierto, pues no se pueden quedar a cota cero, se hace una plataforma en altura, etcétera, etcétera. Esta es la imagen de ese plano, ¿no? Bueno, San Isidro con cómo es un concierto de San Isidro en la Plaza Mayor, lleno de gente, dónde están los baños, las señalizaciones de dónde están los baños, las plataformas, y en este caso es que hicimos, pues creo que este es el previo del concierto de Coquemaya para personas con bucle magnético y sonido amplificado para que las personas sordas pudieran escuchar bien el concierto, ¿no? En este caso también había pantallas de subtitulado. Bueno, un poco esa es la idea. Esto es lo que os contaba de la reserva de los espacios. Si realmente yo lo que estoy haciendo es meter medidas de accesibilidad para personas con discapacidad visual, en este caso porque he contratado a David para que haga unas audiodescripciones, lo suyo es que las personas, estáis viendo que hay distintos recuadros y distintos colores. En los recuadros rojos, paradójicamente, las personas con discapacidad visual necesitan estar en las primeras filas, lo más cerca y lo más centrado posible, para sentir la vibración del escenario, para tener suficiente espacio para el perro guía, para que además también puedan, en este caso, tener la música en estéreo. Daros cuenta, por ejemplo, a Carancam, Lola contaba la primera vez que vio circo, vio circo fue el espectáculo que pues, se programó en el Circo Price de Acrancam. Ahora os cuento un poco eso, pero en este caso el escenario de Acrancam era una tabla enorme, bueno, de madera, fantástica, que generaba muchísima vibración. Entonces era fundamental que estuvieran justo en esa primera fila. Personas en silla de ruedas están en amarillo y a los lados pues el itinerario accesible a la hora de entrar es el más adecuado. Hay que tener en cuenta que hay veces que las personas con lesión medular, que antes se ponían directamente lo más cerca del escenario, pues no, a veces las personas con lesiones medulares no pueden, si el escenario está muy alto, no pueden subir la cabeza. Pues no es el mejor espacio, hay que buscar un espacio medio, que tengan entrada y fácil entrada y salida. Bueno, personas con TEA estáis viendo pues en estas flechas verdes, de manera que también las personas con TEA, con trastorno del espectro autista, tienen necesidades a veces de salir rápidamente, ¿no? Porque necesitan un tiempo fuera, porque tienen conductas disruptivas ante la novedad, a veces tienen hipersensibilidad auditiva, porque haya mucho ruido, porque realmente, bueno, pues es que a veces es complicado nuestros espectáculos, precisamente porque no están pensados para estas personas. Entonces, pues que al menos puedan evacuar o puedan salir de la mejor manera posible y lo más rápido posible para luego poder entrar si lo desean. Bueno, las personas sordas son los recuadros azules. Tienen que ir en la misma perspectiva que los cuadros azules chiquititos que veis en el escenario. Quiero decir que daros cuenta que la persona sorda en un escenario donde haya un intérprete tiene que ver al intérprete, pero también tiene que ver el resto de la función. Por lo tanto, en diagonal es la mejor manera de poder incorporar a las personas sordas para que puedan ver al intérprete y lo que está pasando en la escena y no se lo pierdan a la vez.
hay que señalar, hay que... A ver, yo creo que ya me he pasado de tiempo, ahora que me diga, la señalización es fundamental. Tenemos un montón de accesibilidad de distintos contenidos. Pasamos de la audiodescripción, bucle magnético, subtitulado, la lengua de signos, obviamente, los paseos escénicos previos que son fundamentales. Hanna, dime cuánto me queda y me voy adaptando y hago más hincapié. No te he cronometrado, pero queríamos hacer de este encuentro como hasta las 7:20, más o Vale. menos, como 1:20, y queríamos hacer algunas preguntas, pero también yo creo que es tan interesante lo que estás contando que lo que decidamos entre todas, si hay alguien que te quiera preguntar, que te pregunte, y si no, puedes continuar. Vale. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta hasta aquí? Que tampoco se quede las preguntas sin hacer, pero si no, pues yo creo que estamos encantados todos de escucharte. ¿Sigo entonces? Sí. Vale. Bueno, un poco eso, fenomenal. Diversidad de medidas de accesibilidad y están ajustadas para las distintas necesidades. Ahora os voy a entrar un poco a hablar de ellas. Muy poquito, y si hay necesidad, pues lo vemos. Mirad, el subtitulado, por ejemplo, y la lengua de signos, tenéis que entender que no son medidas alternativas, o sea, no son medidas equivalentes, ¿vale? No todas las personas sordas tienen las mismas necesidades. El subtitulado va dirigidas a una serie de personas que sí que necesitan ese apoyo, pero que normalmente suelen ser personas oralistas y que sí que conocen la lengua materna, la que se esté hablando, pues en Madrid pues el castellano, en el catalán, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego están las personas sordas que son signantes, que normalmente no son oralistas, o si lo son, han tardado más en serlo, pero cuya lengua materna es la lengua de signos. La lengua de signos es una lengua completamente con una morfología y una estructura distinta al idioma castellano, al catalán, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a veces se tiende a, bueno, vale, que no pasa nada porque pongo subtitulado pero no incorporo lengua de signos. No, porque las personas en lengua de signos a veces con el subtitulado se pierden y no se están enterando. Son complementarias, pero no son excluyentes. Deben de ir las dos. Braille, por ejemplo, pues fundamental el poder incorporar programas de mano en braille, no los hacemos en papel y lectura para poder verlo y leerlo y tal. Bueno, pues en mis actividades, ahora por el COVID, porque el material del papel es muy poroso y es muy complicado, pero en mis actividades siempre hago un programa de mano en braille para que puedan incorporarle. Antes os contaba David las audiodescripciones. Veréis, no me quiero liar, pero es verdad que yo cuando llevo en Madrid Destino 4 años, el primer circo que hice una audiodescripción que iba a norma. Existe una norma y una norma UNE de la audiodescripción que normalmente se utiliza en cine y en teatro, cuando realmente hay un hilo conductor de un guión. El guión es el que marca y el que genera la emoción, ¿vale?, de lo que se está viendo, y por lo tanto las audiodescripciones en este caso son muy neutras. Vamos, la norma dice que tienen que ser unas audiodescripciones neutras, nada invasivas, obviamente, solo se audiodescriben aquellos silencios donde no hay diálogo. ¿Qué me encontré cuando lo hice? Que aquello no se ajustaba a un espectáculo de circo como el que yo había realizado, porque en realidad el circo apenas hay texto y la emoción se genera de la propia visualización del riesgo de lo que está pasando y vuelve a ser completamente visual. Entonces ese tipo de audiodescripción no me valía. Lola, que ahí fue la que nos puso en contacto, la que me habló de David, bueno, pues fue abrirme también a un mundo que
pues, y fundamental, porque, a ver, es que no se había, no es que no se quisiera hacer, es que nunca se había planteado nadie que un espectáculo eminentemente visual fuera audiodescrito, porque nunca se habían planteado que las personas ciegas quisieran ir a ver eso. Pero volvemos otra vez a que el problema al final se le achacaba a la persona, pero no. Lo que tenemos que hacer realmente es adaptar el entorno, ¿no? Entonces, al conocer a David, iniciamos un proyecto de investigación para hacer audiodescripciones más allá de la norma. A través de, creo que ahora se me escucha bien, porque he cambiado, se me ha apagado el altavoz. Se escucha Hemos dejado muy... de escuchar un segundo y ahora se te escucha como un poco más robótica. Vale, es que se me ha apagado el micrófono, disculpadme, no tengo aquí a mano el... Si se me escucha muy mal, voy a por el cargador. Se te escucha como robot. Vale, pues un minuto. No sé si hay alguna pregunta así que tengáis para Vanessa en este tiempo, mientras ella pone ahí o algo que queráis compartir o comentar. Yo quería preguntar si tiene bastante presupuesto para todo lo que está hablando, si cuenta con eso. A ver, ¿ahora se me escucha bien? Sí. Vale. Perdona, Lola, que si tengo presupuesto para todo lo que estoy contando. Sí, todo lo que os estoy contando, vamos, ya lo he gastado. Ya lo he hecho. Todo está hecho. A ver, el tema presupuestario es un melón, ¿vale? Quiero que quede claro que efectivamente la accesibilidad no se tiene que entender como un gasto, se tiene que entender como una inversión y que no siempre todas las medidas tienen un gasto muy, muy grande. Obviamente no os voy a mentir. Bueno, esto es un técnico, es profesional y por lo tanto si queremos hacer las cosas bien hay que invertir dinero en ello. Aquí depende mucho de las voluntades y en este caso yo tengo un puesto técnico de responsabilidad, pero no dejo de ser una técnica y completamente independiente. Yo no tengo un cargo político y entonces sí que aquí va al albur un poco de las directrices políticas y de los cambios distintos políticos que ha habido. Ahí cada uno va... Yo intento sembrar, intento decir que esto no es un tema político, que esto es un tema que se tiene que hacer por derecho y porque además se incumple reiteradamente una ley. No, bueno, una no, varias, pero la realidad es que sí que es una pena, pero estamos también en manos de lo que el turno de político o de partido que esté quiera, al menos en la administración, quiera incorporar o no, pero no debería de ser así. Bueno, hay que seguir insistiendo. Yo desde que desde que hago ver que no es una cuestión de una minoría, ojo, que cuidado que la minoría, que en España en el 2009 creo, o en el 2007 eran 9 personas con discapacidad. 9 millones de personas, perdón, con discapacidad, o sea que de una minoría tampoco estamos hablando, pero desde que hago ver que realmente, si yo quiero ir con mi padre al teatro, que tiene pérdida auditiva, no tiene discapacidad, pero ya tiene una pérdida auditiva, si hay sonido amplificado, pues vamos a poder disfrutar los dos de verdad, ¿no? Es un poco esto. Y lo que contabais también antes, o sea, que tendría que ser algo por defecto. Tendría que ser por defecto y en todo lo que se hace, pero para ahí también necesitamos, yo desde mi puesto, de verdad, o sea que daros cuenta que yo adapto todo lo que estáis viendo, todas las programaciones que llegan, obviamente no tengo presupuesto para todo, eso también os lo digo.
pero tendría mucho más presupuesto si aquello que me llegara ya llevara esa perspectiva, porque sería más fácil incorporar en un momento dado aquello que falte. Pero si ya se ha visto, se tiene esa mirada para entender que hay que audiodescribir o que hay mucho texto y que se entiende que se quiere hacer que las personas sordas participen de la actividad, pues si lleva el intérprete de lengua de signos dentro de la propia compañía ya es un gasto menos. Quiero decir que incorporar, por ejemplo, mirad, lo último que he hecho, que por Filomena al final se tuvo que cancelar, fue el último espectáculo del Price del circo, del espectáculo del retorno de Cometa. Pues era una función muy complicada desde el punto de vista de incorporar en escena un intérprete. Se pudo hacer porque había mucha voluntad, porque había voluntad en lo artístico. No siempre los directores artísticos tienen esa voluntad, ni lo ven necesario. Ese es un problema, ¿no? Que no se ve. Entonces ahí me es todavía mucho más complicado de incorporar. ¿Vale? Porque tiene que haber una apertura, en este caso pues la había y lo estudiamos, pero si esa función, esta o otras muchas, lo hubieran pensado desde el primer momento, hubiera sido todo muchísimo más fácil y el gasto es menor, está claro. En ese sentido, Vanessa, en lo que dices de los directores artísticos, que a veces hay poca voluntad. Yo, el espectáculo en el que, bueno, la performance, una de las que trabajé con Lola en el Museo Reina Sofía, que teníamos 2 personas que audiodescribían, nos contaban su experiencia con la dirección de escena y nos decían que en muchas ocasiones era como, es que os ponéis en medio del escenario y me estáis molestando. O actores y actrices directamente que no quiero tener a una persona al lado todo el tiempo, ponla en la esquina del escenario, ¿no? Y claro, nosotras la tuvimos como incorporada dentro, con cada actriz al lado, interpretando no solo su lenguaje, sino sus emociones, lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Y es verdad que en este sentido es lo que hablaba de la pedagogía, que es importante que desde la escuela, desde las escuelas se empiece a trabajar esto, porque si no, no tienes las herramientas tampoco para hacerlo, ¿no? Para incorporarlo. Y supongo que hay muchísimas dificultades para las personas que, como tú, estáis trabajando en gestión con un enfrentamiento desde los artistas que a veces tampoco están a favor, ¿no? A ver, yo creo que en muchos casos es el desconocimiento, en otros es verdad que es, claro, a ver, si yo también lo entiendo, si yo hago mi proyecto, quiero llevar a cabo el proyecto tal y como yo lo tengo en mente. Entonces, que venga un tercero a decirme que me van a colocar en un lado una intérprete que me va a emborronar, desde mi punto de vista de creador, ¿no? O que va a difuminar o que va a llamar o va a redirigir la atención, pues yo lo puedo entender. Por eso es tan importante que efectivamente se haga pedagogía, que haya formación en todos los ámbitos para que los propios artistas incluyan la perspectiva dentro de cada uno de sus trabajos. Ahí será muchísimo más fácil, porque entonces ya no llegará un tercero a decir, no, el intérprete tiene que estar aquí, sí o sí, que a veces me pasa, ¿no? Que ya es como, o sea, muchas veces, por ejemplo, el intérprete, no, pónmelo abajo. No, mira, no te puedo poner el intérprete abajo, o sea, el intérprete tiene que ser uno más. Vamos a intentar que sea accesible para todas las personas y que igual que necesitamos que sea accesible para las personas sordas y que vean el resto de la función, que también que la figura del intérprete no impida ver al resto de las personas que no son sordas. Pero que hay que llegar aquí, pero no podemos relegarle al último lado, en una esquina, lo más oculto posible. Pues no, hombre, no, tampoco es esto. O sea, quiero decir que es complicado, pero yo sí que creo que sobre todo es en gran parte por esa falta de información, de descubrir, de entender que un proyecto accesible e inclusivo lo que va a hacer es generar más calidad a su proyecto. Es que es tal cual. ¿Qué creador no quiere que vayan personas a verlo? Pues cuantas más personas y más diversas,
mucho mejor y de mucha más calidad será el proyecto, porque llegará a muchas más personas, ¿vale? Ir al detalle del detalle, teniendo en cuenta que la variabilidad de la discapacidad es enorme, yo entiendo que ahí todavía no estamos, pero sí que entiendo que en la cultura falta mucha formación en la parte de creación. Por eso también me parece tan interesante estar aquí soltando mi chapa, ¿no? Porque realmente creo que si voy sembrando ese granito y algo de lo que os estoy contando lo podéis ir incorporando, por lo menos esa mirada, cierta mirada, decir, uy, pues es que va a ser estupendo porque esto se va a ir replicando. A ver, seguro que muchos ya tenéis contacto, ¿no? con la discapacidad. Mirad, yo si queréis, como vamos un poco así, dejamos para otro día, así como medidas específicas, si queréis, hay muchas y muy diversas, sonidos amplificados. Ahora que en tiempos de COVID es importante pues el no tocar, pero a la vez es imposible, o sea, yo me he negado, he activado unos protocolos específicos pues para que las personas, por ejemplo, no os he contado lo del paseo escénico, pero para que el paseo escénico es fundamental para que las personas ciegas o con discapacidad intelectual tengan un contexto y una referencia previa a las funciones audiodescritas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es, normalmente se toca la propia escena, se toca el atrecho de la escena o los materiales en los que está hecho el vestuario de los actores, a los propios actores se les toca, ¿vale? En tiempos de COVID esto ahora mismo no es posible. Entonces, o a veces las estructuras, en el caso yo hago mucho circo audiodescrito, performático. Las performances es una pasada. Yo he propuesto a direcciones artísticas hacer audiodescripción de performance, me miraba como diciendo, ¿pero esto tú crees que va a querer venir alguien a verlo? No lo has hecho para que venga alguien a verlo. Pues sí, claro, vendrán, pero adaptándolo, ¿no? Entonces, a veces no se pueden tocar determinados materiales o determinadas plataformas y se hacen en maquetas. Esta es una maqueta que hizo David para no sé qué actividad de circo de hace 2 años. Bueno, pues a través de esas maquetas veis la maqueta ahí y veis cómo era el escenario, ¿vale? Real de la propia maqueta. Pues eso es fundamental. Entonces, este tipo de actuaciones tienen que ser complementarias. Y lo que os contaba, o sea, tiene que haber no es lo mismo audiodescribir circo o performance o danza. Este Veranos de la Villa hice la Compañía Nacional de Danza Audiodescrita. Pues se necesitan también profesionales. Es que lo que yo hago, por ejemplo, con David, no lo puedo hacer con cualquier otra persona, porque se necesitan profesionales del mundo de la escena o coreógrafos en este caso, en el caso de la danza, etcétera, etcétera. O sea, aquí no puedo contratar a un audiodescriptor puro y duro que maneje bien la norma. No, necesito a alguien que sepa de escena, que sepa dirigir, que sepa qué necesidades hay para poder luego transmitirla. En el caso de David es que es una persona súper completa y lleva toda la vida trabajando en la inclusión. Entonces es muy fácil. Vanessa, Idoia había levantado la mano, que no sé si quería hacerte una pregunta en Vale. relación a esto. Vale, dime Idoia. No, el comentario que quería hacer es que bueno, que aquí hay un problema de que hasta hace unos años no se contaba con todo esto de la inclusión en el teatro, estaba totalmente olvidado, ¿no? Entonces, bueno, vosotros estáis en Madrid, es mucho más fácil, ¿no? La gente que estamos en otras provincias, en otros lugares, es mucho más difícil porque es prácticamente no existe. Prácticamente no existe. O sea, yo cuando abrimos el centro, yo fui al CESIA, y vamos, aquí es que es prácticamente inexistente. Hay muy poquito, pero muy poco. Yo estoy en Guipúzcoa y hay muy poco de accesible.
Entonces, efectivamente es un trabajo que hay que hacer y yo soy totalmente defensora de la inclusión y de hacer todo lo más accesible posible, pero hay muchísimo camino por hacer, muchísimo camino por hacer. Y los primeros que deberían hacerlo son las instituciones y son los teatros públicos, que son los que no lo tienen. No lo tienen, no tienen las audiodescripciones, no tienen los bucles magnéticos, al menos aquí, ¿eh? Estoy hablando aquí, en Madrid, supongo que los teatros públicos, en algunos al menos, pero aquí ya te digo yo que no. Y eso es terrible, o sea, para mí me parece, porque es lo que decíais desde el principio, ¿no? Que tienen el mismo derecho a ver una obra de teatro, a ver un concierto, a escuchar un concierto, a lo que sea, que cualquiera de nosotros. Y ahí estamos a años luz. Pero no nosotros aquí en España, en todo el mundo. O sea, esto es algo que no... Yo voy muchísimo a Francia, estoy mucho en Francia y vamos, yo creo que les ganamos, en eso les ganamos. O sea que, pero es terrible, o sea, y no hay forma, y pides y dices y hablas y pides que se haga y no lo hacen, y no hay ayudas para eso. A ver, estoy completamente de acuerdo que quien tiene que dar ejemplo y que tiene que abrir una brecha en este caso es la administración pública, son las instituciones públicas. Obviamente, la ley nos exhorta a todos, tanto a las públicas como a las privadas. Y el ejercicio que también tenemos que ver, y yo lo entiendo, es que en la medida de nuestras posibilidades, porque efectivamente, por desgracia, las subvenciones cada vez son menos, es ir viendo cómo vamos incorporando la accesibilidad de la manera o poco a poco. O sea, pasar de 0 a 100 es imposible, obviamente. Es imposible. Pero si cambiamos la mirada, poquito a poquito, haremos también que vayan cambiando la mirada los demás. Un poco desde ahí, pero completamente de acuerdo en que efectivamente hay que bueno, pues solicitarlo. Yo invito mucho a las personas con discapacidad a reclamar y a reclamar y a reclamar, y yo luego contesto las reclamaciones, pero que es la única manera de legitimar realmente que sea, bueno, que hacer ver a los que realmente tienen el dinero y lo invierten en uno o en otro tema, que esto es necesario. Por eso también... Y también estoy de acuerdo contigo, Vanessa, en que hay compañías que no te admiten, porque a mí me ha pasado traer o intentar traer intérprete en lengua de signos y alguna compañía decirme que no. Ahora esa compañía no vuelve a mi teatro, también te lo digo, porque no me parece lógico. No es que me molesta, pues chicos, si te molesta hacer accesible tu espectáculo a todo el mundo, pues lo siento mucho, pero tú a este teatro no volverás. Claro, hombre, ahí para eso es mejor, o sea, bien, o sea, quiero decir, pero que si hacemos ese previo, igual está un poco de informar que bueno, lo que se llama discriminación también positiva, que se va a favorecer aquellos proyectos que sean inclusivos, en los que haya personas con discapacidad trabajando, que ya incluyan por sí, de per se, medidas de accesibilidad, que no es, bueno, es verdad que hacerlo como un requisito, yo lo voy incorporando en la medida de lo que puedo también en distintos proyectos. Acabo de venir de la rueda de prensa de 21 distritos, por ejemplo, que la hemos hecho esta mañana, que es un proyecto para los distintos distritos de Madrid, y en la selección de los proyectos sí que está esa prebenda, ¿no? El solicitar, en la medida de lo posible, que los proyectos lleven esa perspectiva, un poco desde ahí, pero entiendo lo que dices. Yo en mi caso, hay veces en los que sí que me permiten generar determinadas programaciones, incluso las puedo pagar desde la parte de presupuestaria que yo tengo, pero normalmente daros cuenta que los espectáculos grandotes, por ejemplo, quiero decir, los festivales, un Veranos de la Villa o
o unas fiestas de San Isidro vienen conducidos por una dirección artística que depende de cómo esté más o menos sensibilizada, me va a permitir mayor o menor holgura a la hora de decir esto accesible, esto no, tal, porque a veces ya lo llevan, sí que llevan esa perspectiva, pero hay veces que no la llevan y es más complicado. La verdad es que a mí me parece terrible la discriminación que hay en todo lo que respecta al tema de programaciones y demás. Pero bueno, esa es una batalla que va a costar bastante, pero bueno, que hay que pelearlo. Hay que pelearlo. Yo desde luego lo peleo y mucho, pero hay que seguir peleándolo. Hanna, si queréis, por terminar la parte, estos serían programas de mano, para que os hagáis una idea, programas de mano con pictogramas dirigidos a personas con discapacidad intelectual, también desde la perspectiva de la accesibilidad universal. Aquí salían encantados las personas con discapacidad, esto es Moore, de la compañía 3 al Cubo, que vino, bueno, que son fantásticos, es una compañía inclusiva de circo. Y las personas con discapacidad se leían con su programa de mano, pero los niños también, porque no deja de ser un cuento, ¿no? Y salían todos felices y encantados. Volvemos a la accesibilidad universal, a todas las personas nos viene bien. Lo que veis aquí es un programa de mano en braille, en la ilustración, la ilustración pasada al alto relieve para que también pudieran disfrutarla. Que tenía aquí un trozo, 2 reseñas, porque es que de verdad que puedo pasarme horas hablando de todo. Incorporar, por favor, las medidas de accesibilidad en la comunicación. Esto que veis es un pantallazo de unas de las web de Navidad, veis que están los iconos de las medidas de accesibilidad, pero no solamente en las web, en la propia web, sino que además pues tenemos que a veces hacer vídeos. En este caso, aquí tengo incrustado un vídeo que no podemos ver, pero un vídeo en el que hacemos un tutorial de cómo tienen que comprar la entrada o cómo tienen que descargar la entrada. Pues ese tutorial que las personas sordasignantes a veces les puede costar más, ya os digo, porque la lengua escrita es distinta y se pueden liar un poco, pues ese tutorial no solamente les venía bien a las personas con discapacidad auditiva, sino a personas mayores o a personas que no les... que las nuevas tecnologías no es lo suyo, que les cuesta un poco más. Bueno, pues esta parte también vuelve a ser la parte de accesibilidad universal. Vídeos, toda la información del evento, antes del evento, pero durante el evento también tiene que ser accesible. Este, por ejemplo, es un vídeo de las recomendaciones de San Isidro, recomendaciones de seguridad, pues que es lo que tenían que hacer, pues está interpretado y subtitulado. Un poco desde ahí, los planes de autoprotección y desde luego importantísimo la incorporación de las personas con discapacidad en la cultura y la sensibilización, pero la sensibilización a todas las personas que trabajan en el proyecto, ojo, por poco que sea, además sobre todo aquellas que además están en contacto con el público, es fundamental. El personal de seguridad, el personal de limpieza, obviamente el personal de atención al público, los responsables de evacuación, fundamentales, ¿vale? Y porque realmente lo que es verdad es que si cambiamos el lenguaje, si somos capaces también de utilizar pues, términos que no sean lesivos, de adecuarnos a la persona, de entender qué son necesidades de las diferentes personas sin hablar o sin menospreciar, vamos a cambiar nuestra mirada y inefablemente vamos a cambiar nuestro pensamiento. Aquí tengo un vídeo muy chulo que en otra ocasión os voy a poner. Bueno, simplemente quedaros con estas 5 conclusiones, estos 5 puntos: que la accesibilidad tiene que ser universal, que tiene que estar centrada en la persona, que no es un gasto, es una inversión, que lo que va a reportar es calidad a vuestro proyecto,
que sí que es necesario el ajuste individualizado, no vale con una medida a grosso modo y ya está, y que, bueno, si hacemos todo esto, dejaremos de hablar de inclusión para realmente, bueno, pues hablar de normalización y que no haga falta pues este tipo de charlas, ¿no? Muchísimas gracias por escucharme y ahora si hay tiempo para alguna pregunta, pues feliz. Carlos, ¿has levantado la mano o me ha parecido? No, no. Bueno, pues yo os doy mucho las gracias. Mira, Gonzalo ya No, lo yo reclama, esto va a terminar. perdón un momento, siempre te estaba saludando. Yo soy también arquitecto y en los proyectos la accesibilidad también costó mucho trabajo y mucho esfuerzo y tuvo que ser obligatorio. Entonces yo creo que es importante. Yo creo que es fundamental un poco lo que comentaba en el chat. Empezar a sensibilizarnos a nosotros mismos y a partir de ahí proyectarlo a todo el resto del proyecto. Sí, sí, puede ser un camino lento, obviamente. Fíjate, en los distintos proyectos la accesibilidad todavía sigue siendo una cuestión, proyectos arquitectónicos me refiero, aunque la ley lo marca, sigue siendo una cuestión a veces que se olvida. De hecho, creo que están empezando en las escuelas de arquitectura a tener una asignatura de accesibilidad y no es obligatoria. O sea, es que todavía queda mucho camino, obviamente, claro. También, jolín, despedirme también con una cosa, es verdad que queda mucho por hacer, pero que hemos hecho mucho, o sea, con algo positivo, de verdad, y Doya también lo decía, hay países que están muchísimo peor, sí, pero muchísimo, muchísimo, y España en este sentido, de verdad que vamos haciendo muchas cosas, en determinadas comunidades ya hay, bueno, mirad Extremadura, por ejemplo, pionera en todo lo que es la parte de inclusión y de accesibilidad cognitiva, en la propia legislación, ¿no? Entonces, bueno, que no sea todo pesimismo y derrotismo, sino que lo tengamos, que en la medida de nuestras posibilidades lo incorporemos a nuestra práctica y seguro que con eso iremos ayudando a que esto vaya creciendo. Pues muchas gracias, Vanessa, por tu positivismo, por toda tu información. Desde luego, desde Asitec, por la parte de que nos toca, sobre todo a Jaume, a Gonzalo y a mí, que estamos trabajando en el proyecto, al que al resto os invitamos cuando queráis a incorporaros en este grupo de trabajo, vamos a necesitar mucho de tu asesoramiento, de tu ayuda y de tu colaboración. Así que encantada. Así que te llamaremos y nos pondremos en contacto contigo para esto. Dale, Jaume. Yo quería darte las gracias, Vanessa, también, porque sí que es cierto que, bueno, nos estamos dando cuenta de que hay muchos artistas y muchas compañías que ya tienen esta sensibilización, ¿no? Que hay que todavía sensibilizar a muchísimos más agentes de los procesos culturales, como bien decías, y que también, por ejemplo, un país como Francia, que tiene mucho trabajo hecho en teatro infantil y juvenil, no tiene un concepto para hablar de la discapacidad. O sea, nos encontramos, ¿te acuerdas, Gonzalo, en el último congreso que estuvimos, que ellos dicen no, porque es que el concepto de disability para ellos no existe. Es que no lo tienen ni presente, ¿no? Entonces esto es muy curioso. Yo creo que nos has dado las pistas para una reunión que hemos tenido esta mañana con Hanna y con Gonzalo, y que yo estaba, porque a mí el término accesibilidad casi siempre me doy cuenta de que la gente lo relaciona solo a la accesibilidad arquitectónica de los equipamientos, ¿no? Y pero creo que nos has dado las claves que nos ha solucionado casi todo el proyecto de cómo lo vamos a trabajar. Qué bien, pues me alegro un montón. Pero sí, no, hay que quitar esto de que la accesibilidad solo es lo físico. No, la accesibilidad es universal y está en todo. Pero escuchad, es que cosas tan tontas como ahora, bueno, tan tontas no, pero los audiolibros que en un momento dado salen o nacen para que aquellas personas que no pueden leer o que no saben braille,
yo los utilizo de camino al trabajo, bueno, ahora cuando iba a trabajar a la oficina, pero eso es una medida de accesibilidad, es que estamos rodeados de accesibilidad, en realidad. Lo que pasa es que tenemos que poner un poco más atención y incorporarlo a nuestro contexto y a la práctica, pero obviamente la accesibilidad debe de ser universal para todos. Así que me alegro, ya me contaréis. Sí, hombre, yo creo que te llamaremos cada tarde. Total. Una reunión. Te molestaremos un ratito. Vale. Me ha parecido la explicación adecuadísima a lo que estábamos hablando esta mañana. Tengo una duda, no sé si Doya sigue la mano levantada o era de la anterior. No, la he levantado ahora. Vale. No, era solo decir que Francia están empezando ahora con el tema de la discapacidad y eso, porque efectivamente no tenía mucha cosa de este tema. Y que, como ha dicho Vanessa, nosotros hay muchísimo que hacer, pero en muchas cosas estamos bastante, en esto, en la discapacidad, estamos bastante más avanzados que otros países, pero todavía tenemos muchísimo que hacer, muchísimo. Así que a ver si lo hacemos rapidito. Eso, a ver si lo hacemos. En Francia lo que ocurre también es que ellos siguen estando en un modelo muy asistencial, en donde todo lo que tiene que ver con la discapacidad está más, el enfoque es más desde lo medicalizado, desde lo sanitario. No tienen tan incorporado el modelo de centrado en la persona, que nosotros ya poco a poco sí que lo vamos cuenta. Sobre todo Hanna lo sabrá después de haber trabajado con personas con discapacidad intelectual, ¿no? Un modelo de apoyos, dando cuenta de que la persona es completamente válida si le pones los apoyos necesarios, pero principalmente de primeras para que pueda elegir qué es lo que quiere y lo que no quiere, ¿no? O sea, cosas tan esenciales como esto. Es dificilísimo, Vanessa, es dificilísimo porque los centros muchas veces te ponen dificultades porque, bueno, ya es difícil para ellos, otras veces son los propios artistas y las propias compañías las que piensan que tener a una persona ciega como Lola en el espectáculo, en lugar de enriquecerlo, lo va a empobrecer y va a dificultar su calidad artística. Yo me he encontrado con tantas dificultades y llevo poco tiempo, ¿no? Imagino David con toda la vida, pero yo llevo apenas 3, 4 años trabajando así y me encuentro con muchas oposiciones con las que no contaba, ¿no? Que me parecen de una insolidaridad tremenda, pero es que aparecen todo el rato, ¿no? Sí, pero ahí sobre eso es mostrar y reforzar y hacerles ver que sí que se puede y que las personas con discapacidad son, o sea, que pueden hacer cosas fantásticas y que son verdaderos artistas, que lo son, hombre. Que a veces se pasa al lado contrario, ¿no? Por defecto este paternalismo de incluir por incluir, pues no, hombre, no, tampoco es esto. O sea, busquemos la profesionalización de las personas y que realmente haya arte en lo que esto, no porque lo haga una persona con discapacidad ya está bien hecho, no. Busquemos ese valor y si sabemos mostrar todo esto, poco a poco aquellas personas que son más descreídas y que irán viendo, pero que te entiendo porque bueno, es difícil, hay mucha oposición, pero yo quiero pensar, a ver, zafios hay en todo el mundo, ¿no? Pero quiero pensar que es por desconocimiento y por un poco esto, ¿no? Y a veces exceso de ego, no sé. Bueno, ahí hay Bueno, te felicito. Perdón, Hanna, el programa que tenía, no sé si lo va a seguir o no lo va a seguir, el Centro Dramático Nacional, que era una mirada diferente, que era los artistas eran todos personas con discapacidad, ¿no? Pero no era por ser discapacitados, sino porque hacían un trabajo. Me he quitado porque se me ha ido la luz y no veis más que una pantalla negra, por eso he desaparecido, porque es que estoy sin luz, pero estoy aquí. Entonces es un programa que hacían súper interesante porque eran todos artistas con discapacidad o como yo digo, con otras capacidades, que no es que sean discapacitados, sino que son gente que tiene otras capacidades porque hacen cosas fantásticas, ¿no? O sea, bueno. Yo, por ejemplo, este año estoy organizando una gala que le llamo eso, la gala de las otras capacidades, con un niño ciego que toca el piano que te mueres, con otro
que tiene una discapacidad intelectual que canta, con unas niñas síndrome que hacen ballet, que maravilla. Entonces, bueno, también para mostrar a la gente que hay gente que puede hacer cosas que hay artistas muy buenos que son lo que llamas discapacitados, ¿no? Claro, ahí en este caso es verdad que en un primer momento este tipo de festivales que son más específicos ayudan a promover, pero que la idea es promover en cualquier otro festival y normalizar, normalizar y normalizar. Esa es un poco la idea. O sea, yo entiendo y soy la primera en que, jolín, una mirada diferente, vamos, ha abierto muchísimas puertas, o el Festival de Invisibles, que es, no sé si conocéis, a la Tarambana, pues hay un montón de actividad que se ha hecho, pero yo creo que tiene que ir disminuyendo ese número de festivales tan específicos por una apuesta de inclusión en la normalización, en las programaciones normalizadas. Esto en realidad no es un festival, esto en realidad fue, fíjate, tan sencillo como que me hicieron un homenaje a mí y tocó el piano este niño ciego. Y decía, yo quiero actuar en tu teatro, yo quiero actuar en tu teatro. Y digo, pues vale, venga, vamos a organizar una gala y actúas en mi teatro. Y entonces, pero claro, no iba a actuar él solo, pues hemos organizado una gala con un poco más de gente. Claro, no, y fenomenal y genial porque... Sí. ¿Ido ya? Sí, estoy aquí. Yo quería comentar que quizá una de las cosas que tenemos que tener más clara cuando queremos hablar de sensibilización es que las profesionales que nos dedicamos a esto, a esta inclusividad y a todo esto, nos tenemos que creer que es posible. ¿Qué es? ¿Perdona? Que nos tenemos que creer que es posible, ¿no? Por ejemplo, en el aula de teatro conseguimos una cosa que se paró también por la pandemia, de crear un espectáculo para niños representado completamente por personas con discapacidad, excepto la voz del narrador, que no estaba presente, ¿no? Esto se presentó a los niños en un programa de Teatre a l'Abast del Ayuntamiento de Lleida. Claro, si esto quien lo dirige, la empresa con Mireia, con quien trabajamos, no nos lo creemos, nunca va a ser posible, porque siempre hay problemas, ¿no? El escenario no es accesible para los artistas con discapacidad, en nuestro caso. Pero si no conseguimos que los directores de teatro, los artistas, los programadores crean que es posible, nunca va a ser posible, ¿no? Y entonces aquí la sensibilización debe pasar por esto, por decir, sí, se ha hecho. Y se ha hecho sin tantos recursos. Y claro que el tema económico estará siempre detrás, ¿no? Pero a veces es más una cuestión de yo creo en que sí que es posible y lo vamos a hacer. Es como el cuento aquel del niño que sacó a su padre de unas arenas movedizas porque nadie le dijo que no podía hacerse, ¿no? Bueno, es un poco esto, pasar por esta idea de sí que se puede hacer. Sí, o sea, esa premisa tiene que estar, pero lo que no puede estar es la sensación de que es voluntario. Es que no es voluntario. Es que esto es un mandato por ley, pero además es que es un derecho para todas las personas, pero además es que estamos buscando la calidad en los proyectos. Entonces, a veces, si solo lo dejamos a quien entienda que realmente es posible, pues porque obviamente hay muchos, lo que os contaba de la cadena de accesibilidad, hay muchas dificultades. Porque no solamente es hacer la función accesible y ya está, sino lo que tú has dicho mismamente, cómo suben al escenario personas, por ejemplo, o imagínate una persona con parálisis cerebral en silla de ruedas que tenga un papel, si no está adaptado el escenario, si no tiene una rampa, pues ya tenemos el primer escollo. Pues superar esos escollos genera frustración a veces y genera esto y al final dices, mira, con la de trabajera que me da todo esto. ¿No? Sí, será posible, pero me da mucha trabajera. Ya, bueno, uno al año y no.
es que la mirada es la otra, ¿no? Es decir, esto hay que hacerlo. Vamos a ver cómo vamos a ir mejorando poquito a poquito cada vez para poder hacer o este año un poquito, una inversión en esto, el año que viene el otro, tal, no sé qué, no sé cuántas. Porque obviamente es posible, pero además es que es necesario y es obligatorio. Bueno, Vanessa, yo te felicito por la charla y también porque soy consciente, justo que hablabas de 21 distritos, que las personas que están trabajando ahí están muy concienciadas en este sentido, y creo que es gracias también a tu trabajo, ¿no? Y da gusto cuando ves que hay una persona en la gestión que te llama desde ese lugar. Ya, bueno, a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Pero que te doy las gracias en nombre de los artistas de Madrid, que yo ya no estoy en Madrid,